Hola, soy Luis Rivero, pertenezco a la agencia INTA Curuzucatia y la gente de la organización del foro, al cual agradezco que me hayan invitado, me pidieron que describa en forma muy resumida nuestro sistema productivo ovino-bovino de la región. La provincia de Corrientes cuenta con alrededor de 1 millón de ovinos, el 80% o 85% de esas ovejas están en el centro-sur de la provincia, si bien en toda la provincia hay ovejas, y eso compartimos con el norte de Entre Ríos, en una región que se llama El Espinal. Esta es una región de monte de Ñandubay, pastos cortos, tiernos, de muy buena calidad, en donde se crían nuestras ovejas junto con los bovinos. Como les decía, estas ovejas pastorean estos campos en conjunto con los bovinos, con lo cual eso es muy interesante por el tema sustentabilidad y biodiversidad, y viven libremente durante todo el año en estos campos. Nuestras ovejas son de raza Corrial, Ideal y Romney March, son razas productoras de cordero y de lana, y esos corderos que producimos se venden con 20 a 26 kilos en los meses de octubre a diciembre, y que son unos corderos de 10 a 12 kilos de canal. La característica de estos corderos es que son de muy buena calidad, ya que son producto de las ovejas que se crían a campo natural y criados con la leche de la madre, con lo cual son muy naturales. Estos corderos en general se venden, van a provincia de Buenos Aires, a frigoríficos de provincia de Buenos Aires, que se terminan vendiendo en la costa atlántica. En estos últimos tiempos, en estos últimos años, el INTA junto a otras instituciones venimos trabajando para que ese cordero se quede en la zona y valorizar a este producto. Hemos hecho varios trabajos con el equipo del ingeniero Champredón, que creo que también está en este foro, en donde hemos tratado de demostrar lo bueno que es nuestro cordero y bueno, ha salido muy bien. Así que, como les decía, ese sistema productivo produce los corderos, produce lana y también producimos terneros, productos de vacas de raza Hereford y de raza Aberdeen y sus cruzas con cebú. En concreto, ese es el sistema productivo básico de donde salen los corderos, y a mí me gustaría resaltar la forma natural de producir que tienen nuestros productores y la calidad de nuestro cordero, que muchas veces no está valorizada lo que quisiéramos, ¿no? Así que bueno, la idea era contarles muy rápido el sistema productivo de la región, y les agradezco nuevamente a la gente del foro por la invitación.